Este mensaje va para todos los familiares, todas las familias, que yo sé que es muy difícil. Como mamá, como papá, pues obviamente yo no soy papá, ¿no? Ni he podido experimentar ese dolor que han sentido, pero sí he experimentado y he vivido cómo mi madre sufre o cómo mi padre ha sufrido por mi adicción. Duré 12 años en el consumo de sustancias, mucho tiempo, muchas vivencias, muchas malas experiencias, muchas llegadas a casa desde muy pequeño tarde, muchas idas de la casa también, muchos problemas con la policía que llegaban a buscarme a la casa, que había hecho alguna cosa o había robado, muchísimos problemas con las autoridades, con las autoridades de la escuela también me corrieron. Bueno, los que han pasado por un problema de adicciones o los papás que han tenido un hijo o aquellos familiares que han tenido un hermano con problema de drogas, con el consumo de drogas, saben de lo que estoy hablando, ¿no? Es una tras otra. Y eso obviamente es desgastante para la familia, para el papá, para la mamá, para los hermanos. Suele ser muy desgastante. Pero quiero decirte algo. Cuando confiamos en Dios, hay esperanza. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, todo se acomoda. Y para los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Y ese es el mensaje que te quiero dar el día de hoy, porque Dios lo puso en mi corazón. Desde ayer he tenido esta palabra y de pronto Dios trae como una revelación a mí de decir: hey, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo soy un Dios que es todopoderoso. Y nos hace falta a veces confiar más en Dios, creer más en que Dios sí lo es todopoderoso, es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Esto quiere decir que es todopoderoso, pero que también está en todas partes al mismo tiempo. Así es, Él está cuando tú no aguantas, cuando tú ya te cansaste, cuando tú ya no ves otra opción, ya no ves otra salida, cuando tú crees que tu hijo ya no puede cambiar, o tu hermano, o tu papá, o tu mamá. Cuando tú ves, o cuando tú mismo dices: yo ya no tengo remedio, ahí está Dios. Ahí enseguida de ti está Dios diciéndote: vamos, yo sé que puedes, levántate y pelea, pero ahora pelea conmigo, a mi lado. Entonces Dios está en todas partes y Él es todopoderoso. Tal vez nosotros no podemos en nuestras fuerzas, pero sí en las fuerzas de Dios. Y es importante que busquemos esa presencia de Dios y que le creamos. De nada sirve que de pronto leamos la Biblia o escuchemos una predicación si dentro de nuestro corazón no creemos. Que de nada sirve decir: Dios, ayúdame, pero en nuestro corazón no creemos que Él nos puede ayudar. Simplemente lo decimos pues como una frase, o el Dios te bendiga, simplemente como un saludo o una despedida, en vez de decir Dios te bendiga con toda la extensión de la palabra y con toda la profundidad y con toda la honestidad y con todo el deseo de bendecir a otros. Es la misma. Entonces en esta hora quiero que tú y yo dispongamos el corazón a escuchar la palabra de Dios y a creer que Dios puede con nuestra situación. No le digas a Dios que tienes una gran situación. Dile a tu situación que tienes un gran Dios. Eso es lo que debemos de decirle. Así que yo sé que las adicciones en el hogar traen consecuencias muy negativas y traen situaciones o tiempos que parece que son interminables. 5 años, 8 años con el problema en el hogar, 10 años, sé lo que estás pensando y sé los momentos que atraviesas a veces. Pero déjame decirte que para los que creemos y confiamos en Dios, hay una respuesta, hay una solución y hay esperanza. Lo hubo en mi caso y sé que lo va a haber en el tuyo, pero hay que creer. Y quiero irme a un pasaje de la Biblia en el que dice en 1 Samuel 7. Fíjense, en 1 Samuel 7 Dios nos habla acerca del pueblo de Israel cuando no tenían un rey y querían tener un rey como las otras naciones. El pueblo de Israel había sido liberado por Dios de los egipcios y todo, y ya eran libres y tenían a Dios que les ayudaba, pero ellos querían a un rey como las otras naciones. En 1 Samuel 8, dice: cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel.
Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres un anciano, tus hijos no son como tú, danos a un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Esta es la manera en la que un rey gobernará sobre ustedes, les dijo. El rey reclutará en el ejército a los hijos de ustedes y los asignará a los carros de guerra y a sus conductores, y los hará correr delante de sus carros. Algunos serán generales y capitanes del ejército. Otros serán obligados a arar y cosechar los cultivos del rey, y otros harán las armas y el equipo para los carros de guerra. El rey tomará a las hijas de ustedes y las obligará a cocinar, a hornear y a hacer perfumes para él. Les quitará a todos ustedes lo mejor de sus campos, viñedos y huertos de olivo, y se los dará a sus oficiales. Tomará una 10ª parte de su grano y de sus cosechas de uvas y la repartirá entre sus oficiales y miembros de la corte. Les quitará a sus esclavos y esclavas y les exigirá lo mejor de sus ganados y burros para su propio uso. Les exigirá la 10ª parte de sus rebaños y ustedes serán sus esclavos. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden, pero entonces el Señor no los ayudará. Sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo, y el Señor respondió: haz lo que te piden y dales a un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas. Vemos esta historia, vemos esta situación entre Samuel, quien era el profeta, el sacerdote, el vocero de Dios para el pueblo de Israel. Vemos a Dios mismo respondiendo a Samuel de una manera muy ya como cansado también, ¿no? Dios de decir, bueno, ustedes no quisieron entender. Y vemos a un pueblo de Israel que, a pesar de las consecuencias que podrían tener o que iban a tener si elegían a un rey en lugar de elegir a Dios, aún así ellos aceptaron. Y mucho tiene que ver por la condición de nuestra mente, la condición de nuestro pensamiento, nuestra condición de esclavitud. Y es normal, pues estamos hablando de un pueblo que estuvo muchísimos años siendo esclavo de Egipto. Israel, muchísimos años siendo esclavo. Era muy difícil, ha sido muy difícil quitarle al pueblo de Israel su condición de esclavitud. Muy difícil. Y eso es lo que pasa también en el problema de las adicciones y de las drogas. En el hogar, todos esclavos de esa codependencia, esclavos de la adicción, esclavos del consumo de sustancias, esclavizados todos en un contexto adictivo. Y de pronto el Señor llega a nuestro hogar, nos libera, nos da una oportunidad de caminar hacia adelante, nos da una oportunidad. El muchacho se interna, entra a la clínica, entra al anexo, empieza a ser desintoxicado. De pronto
llega un pastor, un evangelista, le predica, él levanta las manos, él quiere postrarse, él empieza a sentir la presencia de Dios, él empieza a sentirse liberado, la familia lo empieza a ver bien y él sale del centro de rehabilitación y todo muy bien, y de pronto nos olvidamos de Dios. De pronto nos olvidamos de quién fue quien nos liberó y volvemos a hacer las mismas actitudes y volvemos a tener los mismos hábitos y volvemos a cometer los mismos errores y volvemos a adoptar la misma manera de pensar que antes. Y eso es porque no queremos renunciar a nuestra condición mental de esclavitud. Nos hemos acostumbrado a vivir en esclavitud y el Señor nos ha liberado. Necesitamos aprender a vivir la vida que Dios nos ha dado, una vida y vida en abundancia, una vida libre de ataduras, una vida libre de adicciones, una vida libre. Vayamos y arrebatemos de manera violenta el reino de los cielos, arrebatemos esa nueva vida que Dios nos ha dado, creamos que somos nuevas criaturas. Su palabra lo dice. Para todo aquel que está en Cristo, las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas somos para los que estamos en Cristo. Pero si no nos empezamos a creer la nueva vida libre que Dios nos ha dado, vamos a volver a tener esa mentalidad de esclavitud. Y yo no sé tú, pero no sé qué gobierne tu vida, pero muchas veces tenemos una situación, una problemática, un problema en nuestra vida. En este caso, por ejemplo, las drogas, y irá a recaer, dice la mamá, irá a recaer, no irá a recaer, ya se juntó con fulanito, ya empezó a enojarse, y la mamá o el papá se empiezan a preocupar tanto, le empiezan a dar más cosas a su hijo, le empiezan a soltar dinero, el carro, esto, el otro, porque tienen un temor, porque el hijo es quien está gobernando sus vidas, porque ese hijo está siendo el rey del hogar, de sus vidas, y él no está ahorita para reinar un hogar. El que reina tu hogar debe de ser Jesús. El que reina tu hogar debe de ser Dios mismo, porque el reino de los cielos, en el reino de los cielos no hay adicciones. En el reino de los cielos hay libertad, hay paz, hay gozo, hay amor, hay delicias a su diestra para siempre. En el reino de los cielos hay libertad. Y cuando nosotros dejamos que Cristo, que Dios sea nuestro rey, entonces el reino de los cielos opera en nuestro hogar. Yo te pregunto, mamá, papá, ¿qué es lo que está reinando tu vida? ¿Qué es lo que reina tu mente? ¿Qué es lo que reina tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu mente constantemente durante el día? Y no te juzgo si es esto o es el otro. No, yo también peleo con eso. Pero hay que decidir que Dios tome el control de nuestra vida y que la palabra de Dios sea la que esté resonando continuamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestro hogar. Cuando un hogar está lleno de la presencia de Dios, se comparte la palabra, se ora en la mañana antes de comer, en la noche, y empezamos a vivir disciplinas espirituales, alabanzas, una dinámica cristiana, una dinámica espiritual, una dinámica de Dios, un ambiente de Dios en el hogar, las cosas empiezan a cambiar. Las cosas empiezan a cambiar porque el reino se empieza a establecer, porque la familia ha elegido un rey. Cuando la familia elige a Dios como su rey, las cosas cambian. Pero cuando la familia empieza a elegir otras cosas o personas para que reinen en el hogar, entonces, como le dice Dios, como le dice Samuel al pueblo, ok, pues ahora se van a regir por esto, van a tener que ser esclavos, van a tener que andar batallando con esto, el otro, ok, su condición de esclavitud, eso es lo que quieren, pues eso obtendrán. Porque el Señor es un caballero, el Señor no va a hacer nada a fuerzas, el Señor va a decir, hey, esto tengo para tu familia, mira, esta es mi sabiduría, mira,
Esta es mi palabra, dice Dios. Tómala para que en tu casa reine la bondad, para que en tu casa reine mi amor, para que en tu casa reine la paz, reine la salud, reine la libertad. Toma, aquí está. Aplica mi sabiduría en tu casa, en tus decisiones, en tu corazón. Ponme a mí como tu rey. Es lo que te dice el Señor. Y cuando tú agarras eso, empiezan a suceder cosas. Pero cuando nosotros decimos, no, Señor, mira, es que tengo que pagar esto. No, Señor, es que mi hijo realmente ya no tiene arreglo. No, Señor, es que le hablo de Dios, pero él no entiende. No, Señor, y tantas cosas que he escuchado a lo largo de este tiempo que he trabajado en adicciones y que he servido en personas y en familias. Tantas frases como estas que una madre desesperada dice, pero Dios quiere renovar tus fuerzas. Dios no quiere que te quedes estancada en ese pensamiento sobre tu hijo o sobre tu familiar. Dios quiere que digas, tal vez no estoy viendo un resultado en este momento, pero tengo a un rey que quiere lo mejor para mí, para mi hijo y para mi familia. Tengo un rey que cumple sus promesas, que las promesas que dice ahí, que tiene escritas, no son mentiras, y Él las va a cumplir mientras yo crea que Él las va a cumplir. Es algo que a mí me dijeron cuando yo me estaba rehabilitando. Yo estaba en un centro de rehabilitación y me dijeron, flaco, me dijeron, ¿sabes que Dios te puede convertir en una nueva criatura? Dios te puede convertir en una nueva persona. Y yo pesando 55 kilos, con unas ojeras, llevaba como 2 semanas sin haber dormido, sin haber comido bien. Venía de la calle maleado, maloroso, cansado. Y yo me decía, un pastor me dijo eso y yo, está loco, decía yo, ¿cómo cree usted que yo voy a ser una nueva persona? ¿Cómo cree? Y para mí no hay remedio. Sí, ese es el problema, me dice, que las promesas de Dios es que tú vas a ser una nueva criatura, pero solamente si lo crees, porque para el que cree todo es posible. Pero para el que cree, entonces eso fue lo que cambió mi vida, que me dispuse mi corazón y dije, voy a intentar creer en Dios. Voy a creer en lo que ese pastor está diciendo. Voy a creer, porque lo que me dijo no eran palabras del pastor nada más, sino era palabra de Dios. Eran versículos bíblicos. Era sabiduría de Dios que por medio de él se me estaba llegando ese mensaje, esas promesas. Y yo dije, creo en él. Voy a permitirme creer en esa promesa. Y aquí estoy, casi 6 años después, predicando la palabra de Dios, ayudando a otros. Y a mí mismo también. Y Dios ha sido increíblemente bueno y maravilloso. Y no me jacto de ello, es un privilegio servir. Pero quiero decirte que la misma oportunidad que tengo yo para estar aquí parado, la misma oportunidad la tienes tú. El mismo poder lo tienes tú, porque es el poder de Dios. No somos nosotros, es el poder de Dios. Está tocando a tu puerta, está diciendo, quiero ser tu rey, quiero gobernar tu vida, quiero que me dejes entrar en tu corazón, en tu mente, en tu vida y transformarla completamente. Pero Dios es un caballero, y si nosotros no creemos que Él lo puede hacer y no disponemos nuestro corazón y no le abrimos la puerta al Rey de Reyes y Señor de Señores, nada va a cambiar en nuestra vida. Nada, absolutamente nada va a cambiar. O a lo mejor y sí, pero va a cambiar para mal. Porque sin Dios la vida no tiene sentido. Pero cuando Dios está en la ecuación, cosas maravillosas suceden. Cuando Dios está en tu hogar, los milagros en tu hogar van a suceder. Cuando dejamos entrar a Dios en nuestro corazón, el Señor se glorifica. Cosas maravillosas suceden. Así que en esta hora familia, dejemos entrar a Dios en nuestro corazón. Dejemos entrar a Dios en nuestro hogar. Y creamos y digámosle, Señor, yo no quiero que ninguna otra persona sea el rey de mi vida. Yo no quiero que mi familiar sea quien gobierne, porque ahorita no puede. Es más, no quiero ser ni yo quien esté gobernando mi hogar. Dile, Señor, sé tú quien gobierne mi hogar. Sé tú el rey de mi vida. Sé tú el rey de mi hogar y sé tú el rey de mi corazón. Recuerden que en nuestro corazón hay un trono. Hay
hay un trono, un lugar especial para Dios. Es un lugar que solamente Dios puede llenar y está diseñado para Dios. Y esa es la profundidad de nuestro corazón. Cuando Dios está sentado ahí, está en el orden correcto y nuestra vida se empieza a ordenar. Así que necesitamos aplicar este conocimiento. No podemos dejarlo pasar así nomás. Necesitamos aplicarlo y vas a ver cuál es. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Esto quiere decir que la palabra de Dios es viva y está aquí y ahora y cumple con el objetivo por el cual fue enviada la palabra. El contenido de lo que significa la palabra de Dios en cada verso, en cada versículo, todo lo que contiene esa promesa, esa verdad, esa realidad, ese poder, cumple su objetivo, es eficaz, va y hace lo que tiene que hacer. Esa es la palabra de Dios. No es palabra de hombre, no es un libro simplemente, es la palabra del Creador de los cielos y la tierra y de todo el universo. Es la palabra del Todopoderoso, la que va a entrar en tu casa, en tu mente, en tu corazón y te va a transformar porque es viva y es eficaz y cumple su objetivo. Cumple para lo cual fue dicha, fue enviada, fue creada, fue pensada por Dios. No te puedes perder de esto. No puedes perdértelo porque aquí puede estar la salvación de tu hogar. Y no nomás la salvación de tu hogar, sino la salvación del alma de cada miembro de tu familia. Recibe las promesas de Dios, actívalas con la fe. Señor, creo en ti. Toma el trono de mi corazón, reina mi vida. Tú eres mi rey, no quiero otro rey, no quiero otros dioses. No quiero servir a otros dioses. No quiero estar afligido todo el tiempo. Quiero que seas tú el motor de mi vida. El Señor va a hacer grandes cosas contigo, familia. El Señor va a hacer grandes cosas contigo. Créelo. Recibe esta palabra. Recibe esta promesa de parte de Dios. Él estará todos los días contigo hasta el final de tus días. Y todos los pensamientos que Dios tiene para ti son de bien, no de mal. Todos los planes que Dios tiene para tu familia son planes increíbles, pero te pide que creas en Él. Renovando estas fuerzas que a lo mejor se nos acabaron por los días anteriores. A lo mejor empezamos el año con todo, pero de pronto también las situaciones no empiezan a salir como las imaginábamos. Suelta el control en manos de Dios. Tienes un rey de reyes, un rey todopoderoso que ve por ti. Tienes un rey que te ama y que quiere lo mejor para ti. Simplemente suelta el control a Él. No se lo cedas a tu familiar que está en el centro de rehabilitación. No se lo sueltes dependiendo de si él se rehabilita o no se rehabilita, es como va a estar tu hogar. No, dejemos de hacer eso. Dejemos de hacer eso y empecemos a decir: Señor, sea lo que sea, pase lo que pase, la vida de mi hijo, la vida de mi hija, la vida de mi familiar está en tus manos. Y mi vida también está en tus manos. Y mi hogar también está en tus manos. Así que estamos en las manos del Dios Todopoderoso, que tiene un plan perfecto para lo que nos está sucediendo. Todas las cosas obran para bien para aquellos a los que amamos a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Recibiendo de su amor, porque Él nos amó primero. Recibe del amor. Dios te ama. Dios te ama, tanto te ama que dio a su único hijo para que no te pierdas. Tal vez estás en esa situación de adicción y dices: pero ¿cómo, Quique? ¿Cómo es que Dios me ama si he atravesado esto? O tu familiar: ¿cómo que Dios nos ama si mira, no hemos podido salir de esta? Dios te ama tanto que dio a su único hijo para que todo eso que tú estás pasando, Él también lo pasó, y te puedas identificar con Jesús y puedas decir: Jesús fue tentado en todo, Jesús fue molido, Jesús fue insultado, Jesús se le fue arrebatada la vida, Jesús pasó por momentos de ansiedad, de crisis, Jesús pasó también por abstinencia. 40 días sin comer es bastante abstinencia sobre algo que es tan vital. Él sabe sobre abstinencia. Jesús sabe lo que es padecer y no poder comer. Y aún así, ya después de 40 días y estar hambriento, que el diablo se le aparezca y le diga: hey, tú puedes convertir esas piedras en pan.
¿Por qué no lo haces? La tentación, esa tentación que sentimos al momento de casi recaer, esa tentación, esa misma tentación y multiplicada por muchísimo más, Jesús la tuvo cuando pudo haber convertido esas piedras en pan, pero no lo hizo, porque dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando tengas un problema de ansiedad o sientas que te dan ganas de recaer, recuerda, no solo de droga se alimenta o se droga el drogadicto, sino también de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. No necesito una droga, tengo la presencia de Dios. No necesito fumar, no necesito consumir, tengo la palabra de Dios que me alimenta. Tengo eso que me hace sentir lleno. Ya no necesito la droga para sentirme feliz, porque tengo la presencia de Dios. Tengo el Rey de Reyes y Señor de Señores en mi corazón, que me llena, que me transforma, que me ama y que me cumple todas mis necesidades, porque Él es Rey, y como todo buen Rey, Él está haciendo su voluntad en mí. Así debe de ser, mi hermano. Así que así dice la palabra de Dios. Dice: no se emborrachen con vino, en cambio sean llenos de la presencia de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios, como Dios nos da todas las herramientas para combatir este proceso tan doloroso que es el proceso de las adicciones en el hogar. No estás solo, Dios está contigo. Nosotros como comunidad estamos contigo. Y no le digas a Dios que tienes una gran situación. Dile a tu situación que tienes un gran Dios. Cambia la manera de pensar en esa condición. Quita esa condición de esclavitud. Déjala atrás ya. Ya no eres esclavo. Ahora eres hijo de Dios. Ya no eres el prisionero de las drogas. Ahora eres una persona libre en Cristo Jesús. Así es, mi familia. Pues muchas gracias en esta noche. Les doy a todos. Ayúdenme a compartir esta publicación y más personas puedan conectarse. Un gran mensaje tuvimos esta noche de parte de Dios para nuestras vidas. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga.